Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 46. Fíjense nomás, ya vamos en la 46. Invito a todos mis hermanos que no han visto las lecciones anteriores que se esperen y vean mejor aquellas, porque de lo contrario no vamos a entender la lección. Sobre todo esta que es la segunda parte de la misa en la Biblia, es decir, la Santa Misa, la Eucaristía como la conocemos, está en la Biblia. Realmente estamos hablando de en qué lugar de la Biblia se encuentra la Santa Misa, porque los hermanos separados pues se aprovechan de la ignorancia de muchos católicos para hacerles creer que no está en la Biblia. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a utilizar como base de nuestro estudio las lecciones bíblicas del Padre Agustín Petrocelli de Editorial Progreso. Estamos utilizando este texto como base. Ustedes pueden comprarlo en alguna librería católica cercana a ustedes. Ahí van a encontrar este libro, o por internet también lo pueden comprar. Bueno, obviamente para la lección bíblica necesitamos la Biblia, porque si estamos en un estudio de la Biblia sin Biblia, pues es como un carpintero sin madera. Pues ¿cómo está eso, no? Entonces yo les invito a que vayan por su Biblia, la tengan a un lado de ustedes. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Bueno, vaya usted a las primeras lecciones. Estas lecciones se tienen que ver por orden, y ahí yo le voy a enseñar cómo manejar su Biblia de manera muy sencilla, si usted me lo permite. Así que sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, de muy buena voluntad, a comprender juntos las verdades narradas y encontradas en la Sagrada Escritura. Bienvenidos todos los que aprecian y valoran esto, y también los que nos ven por otras intenciones no muy buenas a veces. Les damos la bienvenida también. Bueno, nos habíamos quedado en la primera parte en lo que dicen los hermanos separados, ¿no? Que la misa no está en la Biblia, que Jesús en el capítulo 6, donde dice yo soy el pan de vida, no, está hablando en sentido figurado, dicen ellos, que en ningún lugar dice que tenemos que ir a misa, dicen los hermanos separados, que en ningún lugar se dice que los primeros cristianos tuvieran misa. Bueno, ya respondimos parte de esto. Nos habíamos quedado nosotros en el capítulo 22, versículo 19 de San Lucas, donde San Lucas, escribiendo el Evangelio, habla cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Hay una orden directa a los apóstoles de hacer el sacrificio de la misa como en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la Santa Misa, no estamos hablando de algo figurado o de algo simbólico, sino de una realidad trascendente que existe en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se transmite por los apóstoles a los obispos a nosotros, hasta el día de hoy. Vamos a ver otra cita. Quiero responderles a todos ustedes y quiero que me ayuden con su Biblia. Busquen en su Biblia. Vamos a ir a buscar la primera carta a los Corintios, ¿no? La primera carta a los Corintios. Aquí la tengo yo. Primer carta a los Corintios, por favor, de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. ¿Qué hacían los primeros cristianos con la misa? Vamos a ir al capítulo número 11. Vamos a buscar el capítulo 11. ¿Ya me lo encontraron? Capítulo 11, ¿vale? Capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículos 23 al 26. Muy bien. Vamos a ver esa parte tan importante, porque los hermanos separados les estamos respondiendo a ellos, y sobre todo lo que más me interesa no es pelearme con ellos. Yo les deseo lo mejor a estas personas. Lo que quiero es que ustedes, como católicos, renueven su fe, la comprendan, la valoren y crezcan en la fe que Dios nos dio. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Vamos a leer juntos. ¿Ya lo encontraron? Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, dice San Pablo. Yo recibí del Señor lo que les transmito. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre.
Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los hermanos separados dicen que Jesús habla en sentido figurado y que lo que un sacerdote hace en la Santa Misa no es el sacrificio de Jesús en la cruz. Pues están equivocados, porque Jesús, ya vimos en el Evangelio de San Lucas, a los apóstoles les ordena, cuando les dice, hagan esto en memoria mía. A ellos les dice. Los apóstoles eligen sucesores, que son obispos, y los obispos eligen colaboradores, que somos los presbíteros, como yo, que realizamos la Santa Misa no por un privilegio personal que tenemos, no porque seamos más buenos que ustedes, no porque seamos más grandes o más importantes a los ojos de Dios. No. Lo realizamos obedeciendo a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. Y así lo van a hacer las primeras comunidades. O sea, no es algo nuevo. La misa no la inventó el Papa, no la inventaron los cardenales, no la inventaron los obispos, no la inventamos los curas, no la inventaron los católicos. La inventó Cristo. Él la fundó y la ordenó que se hiciera. Ahora, la misa, con todas las oraciones que están ahí, la inmensa mayoría de ellas están en la Sagrada Escritura. Entonces, es muy importante, hermanos, que no les vengan con el cuento de que la misa no está en la Biblia. Claro que sí está. Ya vimos el Evangelio de San Mateo, ya vimos el Evangelio de San Lucas, ahora vemos la carta de San Pablo a los Corintios. Entonces, que no me vengan con ese cuento, por favor. Y vamos a ver lo que dice el Padre Agustín sobre esta cita. Dice, las palabras de Jesús en la última cena son explícitas. Así es. O sea, hay cosas, y esto es lo que yo les quiero platicar y les he dicho en otras lecciones, hay verdades que son implícitas, es decir, no están explicadas, pero se suponen. Al leer el texto, yo entiendo que hay verdades ahí que no son explícitas, pero que sí son implícitas, como por ejemplo la participación obligatoria de la misa. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, no puso el horario, no dijo, vayan a misa todos los domingos a las 7, 11 de la mañana o 12 del día. No, pero la verdad explícita es clara. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, nos está mandando, nos está ordenando de la participación de la última cena, como Jesús lo hizo. Así que cuando ustedes y yo vamos a misa, ¿sabían ustedes que volvemos a realizar la última cena? Porque es el sacrificio de Jesús en la cruz, otra vez, como lo dice San Pablo en este capítulo 11 de su carta a los Corintios. Fíjense nomás qué interesante. Bueno, dice, las palabras de Jesús en la última cena son explícitas y no se pueden entender en sentido figurado. Así es, Jesús no está hablando en sentido figurado, está hablando de manera muy concreta, muy precisa, y se pudo haber equivocado un evangelista, no se debió haber equivocado, pero cuando lo repite San Lucas, lo repite San Mateo, lo repite San Pablo, pues no creo que estén mal los tres apóstoles y evangelistas como es San Lucas. Entonces, es muy importante, hermanos, que sepamos que aquí hay verdades muy claras y muy contundentes. Su Biblia se los acaba de decir. Dice, los apóstoles lo entienden muy bien. Así es, claro. Ellos captan la idea de Jesús y dicen, bueno, Jesús nos dijo que hiciéramos esto. Entonces, pues nosotros, como sus fieles seguidores, lo vamos a obedecer. Así que cuando un hermano separado no dice que la misa no es necesaria, que eso es mentira, que los curas se lo inventaron, están muy mal de la cabeza y ellos sí están desobedeciendo al maestro. O sea, en algunas cosas le hacen caso, lo que les conviene, y en otras no, como es el ejemplo de la Santa Misa. Dice, entendieron que debían hacerlo desde ese momento, lo que Jesús había dicho, hagan esto en memoria mía. Claro que sí. Vamos a ver otra cita, ¿qué les parece? A ver. Ahí mismo donde estamos, es muy fácil de buscarla, en el mismo capítulo 11 de San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios dice, 11, 27, 29. Vamos a brincarnos. Bueno, vamos a leer desde el 26, ¿qué les parece? A ver, primera de Corintios, donde nos habíamos quedado ahorita, capítulo 11, versículo 26 y siguientes, dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor
indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos han muerto. ¡Qué barbaridad! O sea, aquí se habla de quién puede y quién no puede. Dice, el que come esto en pecado, dice, se come su propio pecado. Se come su propia condenación. Ojo, muy importante. Esta es con dedicatoria para todos los católicos facilones, burlones, que van a comulgar en pecado mortal gravísimo y les vale, no les importa. Y ellos dicen, no, pues yo voy a comulgar porque si no comulgo... Tengo una señora por ahí que dice, si no comulgo yo siento que me muero, pero tiene unos pecadotototes y ella quiere seguir comulgando. Entonces, lo que hace la señora es confesarse todos los días, no enfadar a los padres a cada rato. Señora, no. Hay que confesarse cada mes, cada 2 meses y medio, 3 meses. Los sacerdotes somos muy pocos para estar confesando tanta gente que verdaderamente lo necesita, para que usted a cada rato esté buscando al sacerdote. Eso está muy mal. Eso es un exceso. Tan mal es alguien que nunca se confiesa como la persona que reiteradamente se quiere confesar para poder comulgar santamente a Dios. La solución es sencilla, no peque y ya. Si usted no peca, mortalmente puede comulgar. Si usted tiene pecados veniales muy chicos, muy pequeños, con el acto de contrición hecho al inicio de la Santa Misa, es suficiente. No necesita estar, ay, padrecito, por favor, confiésemelo. A mí me llegan uno y digo, no es momento de confesión. Hay horarios y hay días. Si usted no se está muriendo, si se estuviera muriendo, con todo gusto, pero como llegó caminando muy quitado de la pena, usted aguanta para mañana, que es el día de las confesiones. Por ejemplo, no hay que aprovecharse de la buena voluntad de un sacerdote. Hay que permitir que otros, que quizá tienen mucho más tiempo que yo sin confesarse, se puedan confesar tranquilamente con el sacerdote y obtener la gracia que yo ayer o antier que me confesé la obtuve. Tampoco no se trata de exagerar la confesión. Bueno, ese es otro tema. Vamos a ver qué nos dice el Padre Agustín sobre esta cita del capítulo 11, versículo 27 al 29 de San Pablo, y ahorita vamos a ver otra carta. Dice, San Pablo atestigua que las comunidades celebran la Cena del Señor y les hace acuerdo de lo que celebran, que no es algo simbólico, sino que es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. San Pablo habla tan claramente. Vamos a ir a otra cita que tengo aquí, que es la primera carta a los Corintios. Nos vamos a regresar al capítulo 10, denle la vuelta a su Biblia a una página. Capítulo 10, versículo 16. Dice así. Bueno, desde el 15. Capítulo 10, versículo 15 y siguientes de la primera carta a los Corintios. Dice, les hablo como a personas sensatas. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. O sea, San Pablo asegura y afirma, bendito sea Dios, de manera tan clara en este capítulo y en el 11, 27. Vamos a ver el 27 otra vez. Dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está. El que come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor, dice, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, San Pablo nos asegura de que el cuerpo y la sangre de Jesús son esta hostia consagrada, este pan consagrado en la Santa Misa y este trago de vino que está ahí, que se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que come y bebe de este pan y de este cáliz vivirá para siempre. San Pablo no lo pudo dejar más claro, bendito sea Dios, que escribió esta carta. Vamos a lo que sigue porque ya me están llamando a misa, ya escucharon las campanas, me falta un ratito.
Vamos a otra cita, ahora en los Hechos de los Apóstoles que ya estudiamos. ¿Qué les parece? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Luego al principio, fíjense bien rápido. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 40 y siguientes. Dice así. Dice capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo encontraron? Hechos de los Apóstoles. Ya la estudiamos, ese libro ya lo estudiamos, así que no me vengan con que, padre, yo no sé manejar mi Biblia, ¿no me puede enseñar? En las primeras lecciones, ahí están las maneras de aprender. Váyase a las primeras lecciones, por favor. Dice, Pedro siguió insistiendo, estamos en el 2:42, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaban y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Versículo 42. Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles. Se refiere a los primeros cristianos. San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. A la convivencia fraterna. A la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan es la misa. Es partir el pan y repartirlo con los hermanos, con los apóstoles. Entonces, los primeros cristianos participaban en la misa. Aunque el nombre de misa es un nombre muy moderno, es un nombre acuñado con el paso del tiempo gracias al latín, que se decía al final de la misa, ite missa es, y la gente pensó o le llamaba misa a esta invitación del sacerdote al terminar la misa. Entonces, pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras con seriedad y formalidad, vamos a encontrar que los primeros cristianos, que son los primeros católicos, porque no son otros cristianos, son nosotros. En ese tiempo no había sectas protestantes. Los hermanos separados tienen 500 años para acá más o menos desde Lutero. Entonces, como este libro se escribió en el siglo I, cuando solo había católicos, no pueden estar equivocados los apóstoles cuando dicen que eran nacidos en la enseñanza de los apóstoles, en la convivencia fraterna, en la fracción del pan, la Santa Misa, ahí está, y a las oraciones. Entonces, un cristiano que se dice seguir a Jesús y no sigue lo que hacían sus primeros padres, no puede ser cristiano. La fracción del pan o la misa es algo sagrado, dicho y mencionado durante el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Mateo, la carta a los Corintios de San Pablo, la primera, y los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué dice aquí el padre Agustín en esta parte. Dice, San Lucas hace un breve cuadro de la vida de los primeros cristianos. Una de las características es la fracción del pan. Con este nombre llamaban a la Eucaristía o misa, porque allí partían, como nosotros, el pan de Cristo, repartiendo el gesto de Jesús y comiendo todos de él. Fíjense, así está. Los primeros cristianos hacían el gesto de celebrar lo que Jesús había mandado. Muy bien, pues vamos a continuar porque está muy bueno este tema. Dice, la Biblia es muy clara sobre el valor y la verdad de la Eucaristía. Así es, la Biblia está en la Biblia. La misa, como la conocemos hoy, es una celebración que se ha venido perfeccionando, pero no en lo esencial. Esto es muy importante. La iglesia, nadie de nosotros tenemos la autoridad para modificar lo esencial de la misa, como es la consagración. La consagración que el sacerdote hace cuando se tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esto es esencial y esto no se puede modificar ni una coma de lo que ahí se dice, porque son palabras de Jesús directas, dichas y escritas en los evangelios y en las cartas de San Pablo. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿La Biblia contiene la misa? Claro que sí. Pero la misa de hoy, el padre sale vestido. ¿En dónde dice eso la Biblia? Bueno, no todo está dicho en la Biblia, pero hay que recordar que la Santa Misa, la primera Santa Misa que se escribe como tal, que ya se hacía de manera más ordenada, es del siglo II, inmediatamente pasando el año 100. Hay que recordar que cuando Cristo deja la misa la fundamental, lo básico, pero no dice, háganle así, pónganle acá, no. Pero la iglesia, con las llaves que recibe de Cristo, Pedro, va perfeccionando la Santa Misa para que llegue hasta nuestros hogares como llega hoy, de manera tan solemne, tan hermosa, tan respetuosa. Entonces hay que entender que las cosas van evolucionando,
pero lo básico no. Lo fundamental no cambia, eso permanece y estamos hablando del acto de la consagración. Dice, la Biblia es muy clara sobre el valor y la verdad de la Eucaristía. No se puede entender cómo los protestantes pueden negar palabras que manifiestan abiertamente la voluntad del Señor. Así es, yo tampoco puedo entenderlos a ellos cuando dicen que eso no está en la Biblia, cuando está de manera repetida y reiterada. Seguramente les impide ver la verdad una mentalidad material, así es, y de poca fe en las palabras milagrosas de Jesús, que puede hacer de un pan un mismo cuerpo. Ellos no quieren entender que un pan, aunque nosotros lo vemos pan, está el cuerpo del Señor. ¿Cuánta fe les falta a las personas que son católicas y que piensan o que dicen que Jesús no está ahí? Y no se diga a los hermanos separados que dicen que Jesús no puede estar ahí. ¿Cuánta fe nos hace falta? Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo ven? ¿Les dan ganas de ir a misa o no les dan ganas de ir a misa viendo y escuchando esta parte tan bella de lo que es la Santa Misa en la Biblia? Si a ustedes les llega alguien a decir que eso no está en la Biblia, que dónde dice que yo debo de ir a misa, bueno, allí dice, Jesús dice, hagan esto en memoria mía. La Iglesia Católica, como la que recibe las llaves de Jesús en las manos de Pedro y como la que recibe las Sagradas Escrituras de Dios, ha ido acuñando y buscado que el domingo sea el día del Señor y sea el día de que la misa sea obligatoria. Así que yo les invito, hermanos, a que no vean la obligatoriedad de la misa el domingo como algo a fuerza, sino con gusto, decir, voy a ir a misa porque mi Señor me lo dice en la Sagrada Escritura y si puedo ir todos los días, pues todos los días voy. No les hace daño. Al contrario, la misa diaria, escuchar su palabra, la comunión diaria, los hará personas más felices, mejores, entregadas a Dios, enamoradas de las cosas de Dios y les llevará a hacer una vida más feliz en su existencia. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que las lecciones bíblicas hay que verlas por orden. No se las pierdan aquí por mi canal y disfrútenlas, compártanlas con los demás. Denle me gusta, por favor. Yo les agradezco. Ahí hay una manita arriba. Si le dan me gusta, YouTube recomienda más todavía estas lecciones a otras personas. Y también sepan que hay un gran esfuerzo atrás de esta lección para que ustedes puedan disfrutar y aprender juntos la palabra de Dios. Muchas gracias por todos sus buenos comentarios. No los puedo contestar todos, pero los veo todos. Eso sí se los aseguro. Me siento a ratitos cuando puedo y los veo. Pues ya me voy a celebrar la misa, por cierto, ahorita que escucharon la campana, es la primera llamada. Ya me voy a preparar para celebrar la Santa Misa por todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto. La próxima lección y ahí vamos, vamos muy, pero muy bien. Hasta luego. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias por suscribirse a mi canal. Muchas gracias.